¿Qué tal? Seguramente te has preguntado qué son los valores. Los valores, dependiendo de quién te los explique, pues te va a dar varias versiones. Si tú con cualquier persona en un momento dado le preguntas qué son los valores, qué opina usted qué son los valores, normalmente te dan ejemplos de valores, pero no te explican a fondo qué significan. Es muy importante tener claridad de qué son para luego definir aquellos valores que tú creas que son los más importantes. Obviamente hay varios tipos de valores. Hay valores estéticos, hay valores religiosos, hay valores económicos, pero vamos a hablar en este curso particularmente de valores morales que te sirvan para tomar decisiones éticas. ¿Qué son los valores? Todo depende de quien te lo explica. Todo depende, por ejemplo, del enfoque o formación de quien pretende transmitirlos. Digamos, un antropólogo es una persona que estudia la conducta del ser humano, a los seres humanos y sus sociedades, en su entorno. Un sociólogo también lo hace, estudia las sociedades humanas. Y desde ese punto de vista, se plantea el hecho de que, dependiendo de dónde hayas nacido, o dónde hayas crecido y te hayas educado, pues habrá un bloque o un sistema de valores que para ti son importantes. Digamos, una persona que nació en Hermosillo o una persona que se educó en Mérida u otra en el Distrito Federal, en un momento dado van a tener criterios de valores posiblemente diferentes porque el entorno los va a influenciar. Sin embargo, este punto de vista es bastante determinista. ¿Qué quiere decir eso? Pues que se piensa que según donde naciste y creciste así serás y que no hay de otra, que no hay otra opción. Digamos que en un entorno altamente criminógeno, o sea, por ejemplo, donde todos o la mayoría de la comunidad delinque, comete delitos, entonces una persona que nace y crece ahí está condenada a ser delincuente, cosa que no siempre ocurre. Es decir, el punto de vista antropológico es válido, pero incompleto. ¿Cuál es otra posibilidad? El enfoque filosófico. Para un filósofo son aspectos a los que debe aspirarse y que le dan sentido a la vida. ¿Qué quiero decir con esto? Aspiración. No necesariamente me comporto de acuerdo a unos valores, pero filosóficamente se me da la opción de poderme mover en esa dirección. Volviendo a los enfoques antropológico y filosófico, por ejemplo, si yo nací en un ambiente donde hay problemas de situaciones delictivas, filosóficamente yo puedo aspirar a no estar en esa situación. Hay cantidad de ejemplos que podemos poner sobre eso, donde personas en ambientes muy difíciles han sobresalido y han salido adelante de una manera diferente a la de su entorno, porque tienen un enfoque filosófico. Seguramente has oído el comentario de alguien que dice, hay crisis de valores. Filosóficamente no hay crisis de valores. Hay personas que están en crisis por no conducirse de acuerdo con dichos valores. Es completamente diferente el enfoque. Entonces yo no creo que el punto de vista antropológico se oponga al filosófico, más bien se complementan y vale la pena tener esos dos enfoques. Sin embargo, podríamos ver un tercer enfoque. Un tercer enfoque es el psicológico sobre el tema de los valores. Para un psicólogo son creencias básicas que determinan la personalidad y la conducta. Según tú interpretas las cosas, es tu comportamiento. Vamos a poner un ejemplo. Una persona sufre la pérdida de un ser querido. Después del proceso de duelo, y que ya lo haya superado, puede tener la idea, la creencia, de que su vida se terminó y se acabó, o una parte de él fue enterrada con el familiar muerto. Esa persona va a tener un comportamiento dirigido al declive, a la depresión, de manera continua. Una persona que en un momento dado, viviendo la misma circunstancia, interpreta que el ser querido hubiera deseado que él estuviera mejor, estando en vida, lo va a superar y va a salir adelante. Es decir, tu creencia, tu interpretación de las cosas determina entonces tu comportamiento, tu enfoque, tu inclinación a las cosas. Un terapeuta, un psicólogo, puede justamente hacerte preguntas orientadas a cambiar tus creencias básicas. Otro ejemplo, vamos a poner una persona que se casa y considera
que el matrimonio es una trampa. Esa es su creencia. Por supuesto que su conducta va a estar determinada por eso. Y cuando en un momento dado se case, va a padecer el matrimonio. Otra persona cuya creencia es que el matrimonio es la oportunidad de crecer junto a alguien, tendrá otra conducta totalmente diferente. En fin, seguramente encontrarás muchos más ejemplos, pero esta es la idea esencial. Seguimos en el tema de qué son los valores. Vamos a ver lo que dice un pedagogo, una persona dedicada a la educación. Él plantea que son objetivos o metas educativas. Seguramente has conocido gente muy instruida, pero muy mal educada. No sé, probablemente te has topado con algún ingeniero, algún licenciado, alguien, o maestría o doctorado incluso, y que sin embargo es un patán en el trato o las relaciones interpersonales. Es un patán con su mujer, o no puede relacionarse adecuadamente con otros, o no es muy responsable, o es deshonesto. O sea, el grado académico determina el nivel de instrucción, pero no el nivel formativo y educativo. Educación implica no solamente pues la cantidad de conocimientos que posees, sino incluye, además de eso, o le da soporte a ese conocimiento sobre la base de valores. Entonces, pedagógicamente, una persona dedicada a la educación siempre planteará como meta educativa los valores, como fundamento de cualquier conocimiento técnico o desarrollo o instrucción. Entonces, distingamos entre gente instruida y gente educada. Entonces, a ver, ¿cuál de estos 4 enfoques es el que más te convence a ti? ¿El antropológico, el filosófico, psicológico, pedagógico? Mi planteamiento, mi propuesta es que utilices los 4. No te quedes solamente con uno, porque los 4 tienen razón y los 4 tienen verdad. Ahora, dependiendo de quién lo enfoca, pues define lo que son los valores. Veamos ahora un punto de vista un poco más práctico. ¿Para qué sirven? ¿Para qué sirven? Vamos a ver. A mí me gusta mucho utilizar la rosa de los vientos, o sea, la brújula, la imagen de la brújula, para hablar de valores, porque los valores te indican rumbo de vida. No te dicen dónde está una dirección específica, te dicen un rumbo, dicen dónde está el norte, el sur, el este y el oeste, pero no te indican dónde está el lugar al que tú quieres ir. Tú tienes que tener una definición de ello. Los valores solamente son referencias para que tú te muevas en una dirección. Te pongo un ejemplo de esto. A una persona le interesa y le gusta mucho el comercio. Ante 2 personas que les gusta lo mismo, el comercio, una puede dedicarse al contrabando y otra al comercio honesto. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Las dos se dedican al comercio. La diferencia fundamental es que una está utilizando un esquema de valores y la otra uno diferente. Entonces, los valores marcan rumbos. No tiene que ver con la vocación, tiene que ver con la orientación de mi vocación. Eso es lo interesante del tema de los valores. Vamos a ver 4 verbos que nos pueden ayudar a entender con mayor claridad para qué sirven. Vamos a ver el primero. El primer verbo es jerarquizar. Definir lo que me importa y lo que no me importa en mi vida. Ahora, las cosas no son tan blanco y negro. Hay cosas que me importan más que otras, pero no es que sea me importa o no me importa. Hay puntos intermedios también. Pero tú jerarquizas. No sé si has conocido a alguien, por ejemplo, adicto al trabajo. En otras empresas y en otros lugares puedes encontrar ese tipo de personas. En CFE probablemente no, pero bueno, vamos a suponer. Alguien es adicto al trabajo. Se lleva el trabajo a su casa, está todo el tiempo con el trabajo, se siente culpable en vacaciones, se lleva chamba en vacaciones, o sea, una cosa verdaderamente obsesiva. Y cuando tú le preguntas, ¿por qué trabajas tanto? Te dice, para mi familia. Y tú le podrías contestar, ¿pero para qué si nunca la ves? ¿A qué me refiero? A que tu jerarquía, en tus acciones, la jerarquización que tú haces te conduce a una serie de acciones específicas. Y esto es un punto fundamental. La jerarquización te marca lo que vas a decidir. A partir de lo que decides, ese es el segundo verbo, elegir tu conducta entre otras posibles, decisión. Aquí estás, fíjate lo que dice, elegir tu conducta entre otras posibles. Es el ejercicio de tu libertad. Tú eliges entre varias opciones. Pero esas opciones estuvieron jerarquizadas.
A partir de ahí decides. Este tema de la decisión es tan importante que hay